versículo 25. Read with me, verse 25. En el nombre del Padre, del Hijo y del In the name Espíritu of the Santo Father, de Son, and the Holy Dios. Spirit. Y he aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Amén. Te damos gracias, Señor, una vez más. Amen. We give Por you tu thanks, amor y Lord. por tu eterna For misericordia. your love and your Gracias mercies. por tus bondades. Thank you Gracias for your favors. por lo que ha venido haciendo. Thank you for what you've Por been medio doing de la already adoración de tu through the pueblo. midst of worship. Señor, gracias por los ministros Thank you for the que están ministers aquí en esta noche that are gloriosa. here tonight. Gracias por tu pueblo. Thank you for your people. Gracias porque podemos honrar a Thank tu you Espíritu because we can Santo, honor your Holy Spirit, adorando y perfumando tu trono praising and worshiping con nuestra alabanza y nuestra adoración. with our praise. Señor, que nuestra adoración y nuestra Father, alabanza that our worship and hayan llegado praise, diáfana, we pray limpia, that it went a tu clean presencia, to your presence, para que tú restaure so that you can y restore bendiga a tu pueblo and bless your people conforme a tu propósito according to y a your nuestras purpose necesidades, and our en el necessities, nombre in the name de Jesús. of Jesus. Amén Amen. y amén. Puedes And sentar. amen. You may have your seats. Cuando el pastor me dijo When the pastor told me que estaban dando el servicio that we were given the service por todo el mes, on the entire month, honrando al Espíritu Santo, honoring the Holy Spirit, me llenó de regocijo. I felt rejoiced. Me lo dijo I anoche, rejoiced. pero el mensaje que tenía He told me last night, but the que el message Señor that I había had, puesto en mi that corazón the Lord placed in my es heart, restaurando al caído, it's restoring the fallen. restaurando al caído. Restoring the fallen. Y pensaba en esta lectura And I thought about the scripture. en qué hace un hombre What does a man cuando tiene el Espíritu de Dios en su vida, do when he has the Holy Spirit of God y in qué his hace life? el hombre And what does que a man do tiene el conocimiento that de la has palabra de the Dios, knowledge of the Word of pero God, no tiene al Espíritu Santo? but he doesn't have the Holy Spirit? Gente que están llenos de conocimiento, People that are full of knowledge, gente que están llenos de habilidades people that are especiales, full of special abilities, gente que tienen sabiduría people terrenal, that have earthly wisdom, pero que no tienen la presencia but del they don't Espíritu have the Santo en su presence of the vida. Holy Spirit in their lives. Cuando nosotros leemos los When we evangelios, read the Gospels, nos damos cuenta we realize de que Jesús that Jesus, transfirió el conocimiento he transferred his a sus knowledge discípulos, to his a disciples, los apóstoles que estuvieron con to él, the apostles that y were a los with que him, iban siendo alcanzados por la predicación de los and apóstoles. those that were being reached through the preaching of the Pero apostles. vemos en el libro de Lucas la intención que tenía Lucas, The intention that Luke que el had, Señor that the Lord fuera exaltado should be exalted mediante lo que Dios hacía en su through the ministerio. midst of what God was doing in his ministry. Nuestro hermano pastor The pastor here me dijo que estuvo hablando la semana pasada. was saying, Me lo dijo hace unos minutos. Varón, no me le quite el brillo, por favor. Como No, estaban, eso estaban no. bien. Gracias. Amén, amado. Que estoy ronquísimo de esta mañana. Amén. Santo. Entonces, me di cuenta de que Lucas tenía la intención de exaltar el poder del Señor, lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo por medio de el Espíritu Santo en la vida del Señor. Y una enseñanza que nos da es que Jesús, siendo Dios, a teaching that we have is Jesus being God. la Sagrada Escritura The scripture teaches us, enfatiza que el emphasizes Espíritu de Dios that the Spirit of the vino Lord sobre él came upon porque him lo había ungido because he came to con la anoint him intención with the de intentions declarar to la declare buena noticia para el the pueblo good news to the y people manifestar su poder por and to medio de él, manifest his power liberando a through los it, cautivos, delivering the captive, sanando a los enfermos, healing the sick, declarándole libertad declaring a los que deliverance estaban en la cárcel. to those who were in prison. Y le dijo a la And he iglesia came to tell the church que no salieran de Jerusalén not to leave Jerusalem hasta que no fueran investidos, until they were llenos invested, del poder del filled Espíritu with the Santo. power of the Holy Y Spirit. nosotros encontramos And therefore we find en el libro de los Hechos in the book of Acts la vida práctica the practical life del Evangelio de Jesucristo of the gospel of en los Jesus apóstoles in the apostles después de ser llenos del Espíritu after Santo. being filled of the Holy Spirit.
es que una persona sin el Espíritu de Dios is a person without the Spirit of actúa God. muy diferente They act differently a los que son llenos del Espíritu de Dios. according to those who are filled with the Vemos Spirit que of cuando God. Jesús We see that when fue Jesus, encarcelado, when he was in prison, fue lancerado y crucificado when he was crucified y murió, and he died, todos los discípulos all of the salieron disciples corriendo, went fleeing. comenzaron a unirse They started uniting porque recordaron themselves lo que el Señor le había dicho, because they remember what que Jesus no told them salieran not to de leave Jerusalén Jerusalem hasta until ser investido they were vested del poder de Dios, with the y power entonces of the serían God, testigos and therefore they shall be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en in Samaria, Samaria, en Judea, in Judea, y por los confines de la tierra. and to the end of the Hasta world, aquí no llegó a nosotros. and it got to us. Pero lo que me llama la atención But what caused my attention es que ese grupo de is that this hombres group of men que vieron a Jesús that saw Jesus haciendo milagros, doing prodigio, miracles, que habían escuchado las enseñanzas that de they Jesús, heard the teachings of cuando Jesus, Jesús fue crucificado, when Jesus Christ was crucified, salieron a correr, they started fleeing. se escondieron, They hid. se habían perdido la esperanza. They lost hope. Ya la pasión que tenían por The predicar el passion that they evangelio had to preach the gospel había menguado en su was vida. lost in their lives. Un hombre sin Dios, un hombre sin el A Espíritu de man Dios, without the Spirit of lo God que hace es eso. does that. En medio de sus pruebas, In the midst of their en medio de sus trials, tribulaciones, in the midst of their en medio de sus tribulations, necesidades, in the midst of their cuando no necessities, tienen a quien acudir, when they don't have nobody to point se at, afligen, they afflict themselves. se trancan, They enclose themselves. y el espíritu del enemigo And the spirit of the entonces enemy pone espíritu de depresión, puts a spirit of depression, espíritu de soledad, a spirit of loneliness, espíritu de muerte, a spirit of death, de desánimo. a spirit of Le dice, tú no vales discouragement. nada. Tells you you're Tú not no worth sirves. anything, you're no Tú no ves good. que todo lo que haces You don't see that everything te that you sale mal. do is wrong. Termina con tu vida. Just finish with your life. Nosotros lo podemos ver We can see it en Elías, in Elijah, un hombre de Dios, el profeta de fuego. the prophet of Sus fire. necesidades, In his necessities, deseó la muerte. he desired death. Jonás deseó la muerte. Jonas desired death. Los discípulos en su tiempo, The disciples in their time, cuando no tenían esperanza, when they didn't have hope, se reunieron they united más de themselves. 500 personas, More than 500 people. y cuando terminan el And when, tiempo and when the time que el finishes, Espíritu Santo viene sobre ellos, that the Holy Spirit comes solo upon habían them, quedado 120, there was only 120 porque left. los demás 380 y Because the tanto se habían 380 afligido decided y to habían flee. perdido la They were esperanza. afflicted and they lost hope. Hay gente que viene a la casa de There Dios, are people that come to que the el house of momento de God, bendición, that in their moment of el blessing, tiempo de unción, in moment of el anointing, tiempo de poder, in moment of el power, tiempo que llega la profecía a tu in vida, moment when the prophecy hay comes to ánimo y your life, levantamos los brazos oh, there's courage, al and we cielo raise our en señal de hands to the gratitud. heavens in signs of Pero cuando gratitude. llega la aflicción, But when the affliction cuando llega la comes, prueba, when the cuando trials viene el come, quebrantamiento, when the salimos downfall corriendo comes, we start desanimados. to run discouraged. Ese grupo de hombres This group of men que recibieron la unción de that Dios, received the anointing of God, después estuvieron dispuestos they were ready a poner su vida to por put causa del their evangelio. lives for the gospel, give over their lives for the gospel. Porque la unción, Because the el anointing, poder del Espíritu the Santo, power of the Holy nos Spirit ayuda helps a us valorar más las cosas de to arriba. value more the que las things cosas above than the terrenales. things on the earth. ¿Sí o no? Yes or no? Cuando una gente está lleno de When Dios, a person is full of no le God, importa it doesn't matter pasar días to pass time, sin comer en la days, presencia de Dios. without eating in No the le presence of importa God. It doesn't pasar matter días orando. to pass Y no, days y no está praying. pensando en el tiempo del televisor. They don't care about No está time with pensando en el television. tiempo del celular. They don't care about the time Está with their cell pensando en phones. llenarse de la presencia care de about Dios. getting filled Le with the pasan presence. horas en la presencia de Dios Days and y hours in the pierden la presence noción of del God, tiempo. and they forget about the time. Pero el que está sin Dios, But those that are without God, cuando tiene 5 minutos orando, when they have 5 ya minutes praying, está cansado they're tired y no sabe qué más decir. and they don't know what else to say. Me llama la atención It caused my attention porque estamos en el tiempo, en la era del conocimiento, because we are in the era of knowledge, en el tiempo de la sabiduría, in the era of wisdom, y un grupo de teólogos and a lot of theologians que nosotros vemos por las redes that we sociales see them on social están media. llenando la mente del They hombre are filling the minds of men de conocimiento terrenal, of earthly wisdom, animal y diabólico, of demonic teachings que tiene a la gente that have people infructuando
I don't know what that means. pensando en dos pensamientos. Thinking two thoughts. Fluctuating. There we go. Vienen a la iglesia They come to church. y aún lo que predica su pastor And even though your pastor lo preaches, ponen en duda we start to doubt it. porque han oído otras Because we've personas heard other people hablando speaking de lo que ellos mismos no entienden. what they don't understand. Porque sin el Espíritu Santo Because without the Holy Spirit, es muy difícil it's very entender difficult lo que está establecido aquí. to understand what's established Porque no here. es de interpretación humana. It's not human interpretations that you're going to understand this Si el by. Espíritu Santo no viene sobre nuestras If the vidas, Holy Spirit doesn't come upon our nosotros no lives, podemos entender we're not going to be able to la understand revelación que Dios le dio the a sus hijos. revelation that God gave his children. Y usted sabe por qué me llama la And you atención. want to know why this calls my attention? Porque este hombre Because this man, que leemos, vuelva a ver la Biblia, that, en Lucas capítulo 10, and versículo I 25, read it in verse 25. dice que he aquí un It said, intérprete de la ley. behold, a certain lawyer stood Cuando up. usted oye hablar de la ley, When we hear you speak about the está hablando law, del Pentateuco. they're talking about the Está hablando de Pentateuch, los 5 primeros talking about the libros first 5 books of que había Moses escrito Moisés. that Moses wrote. Génesis, Genesis, Éxodo, Exodus, Levítico, Leviticus, Número Numbers, y Deuteronomio. and Deuteronomy. Este hombre era un conocedor de eso. This man has knowledge of these books, Pero él viene con una intención malsana. but he comes with bad Delante del intentions Señor. before the Lord. Él tenía el conocimiento acerca de la palabra, He had knowledge about the Bible, pero la intención que tenía en su corazón but the intentions he had in no his era heart, sana. they weren't sound. No venía con un propósito genuino. He didn't come with a genuine purpose. Y dice la Sagrada Escritura que And quería the Bible says that he wanted to. probar al Señor. He wanted to test the Lord. Lo quería avergonzar públicamente. He wanted basically to embarrass him publicly. Quería hacer una pregunta pública al Señor He wanted to ask a public y question poner al Señor en contra de la pared. and put the Lord with his back against the wall. Y le pregunta And he asks him lo que mucha gente se preguntan hoy. what a lot of people ask themselves now. ¿Cómo puedo yo How can I salvarme? be saved? ¿Qué cosa debo yo hacer para What should salvarme? I do to be saved? Él conocía las Sagradas Escrituras. He knew the scriptures. Él sabía lo que estaba establecido He ahí. knew what was established ¿Cómo there. le hace esa pregunta al Why is he Señor? asking the Lord this question? Bueno, Well, la misma Biblia interpreta por qué. the Bible interprets why. Porque quería probar. Because he wanted to try him. Quería avergonzar al Señor. He wanted to embarrass the Lo que quiere Lord. decir que él creía que él sabía cómo salvarse. He wanted to let him know that he knew how to be saved. Mira lo que dice el Señor. Look what the Lord tells him. El versículo 26. Verse 26. Y le dijo, And he said, ¿qué está escrito en la ley? what is ¿Cómo written? lees? What is your reading of it? Aquel respondiendo dijo, So he answered him, amarás al you shall Señor. love the Lord your God. Amarás al Señor You shall tu love the Dios Lord your God con todo tu corazón with all your y heart, con toda tu alma with all your y soul, con todas tus and with fuerzas all your strength, y con toda tu mente and with all your y a mind, tu prójimo como a ti mismo. and your neighbor as yourself. Excelente, Tito. Oh, that's beautiful, Titus. Él le dijo, haz esto You do this, y vivirás. and you shall live. Parece que él no lo hacía. It looks like he didn't do it. Él conocía, He knew of the pero word, no lo hacía. but he didn't practice it. ¿Le parece que hay gente que está en la iglesia que There's conoce lo que people dice la in the Biblia, church that know what the pero Bible no says, hacen lo que dice la but they Biblia? don't do what the Bible Porque says. Jesús tuvo que reprender Because Jesus a had to los rebuke him, escribas y los fariseos rebuke the Pharisees and the porque scribes, sabían lo que estaba establecido because en they la knew palabra, what was established pero in the no lo word, hacían. but they didn't do Jesús it. se volteó al pueblo y le dijo, Jesus looked to the Lo que people and ellos said, dicen, what they say, háganlo, do it. pero lo que ellos hacen, But what they do, no lo hagan. don't do it. Santo, porque hay gente que predica bonito, Because there's people that preach hay gente beautifully. que habla bonito, There's people that speak hay gente beautifully. que es elocuente There's hablando, people that are eloquent hay speaking. gente que es terrible con una There's people blasfemia that are terrible, terrible. They have, pero no viven lo que dicen. but they don't live what they say. Y ahí es el gran problema And aquí. that is the great problem here. Tal vez allá en el mundo, Maybe in the world, muy bien. very good. ¿Cuántos de ustedes, How many of you, antes de postear una fotografía, before posting something Se on arregla. social media, you fix yourself up? Santo, Espero que los hombres no se estén poniendo maquillaje. I pray that the men are not putting y si makeup está on. medio raro,
if they look a little weird, para ahí existe un programa, ¿verdad? there's a program that filters you. Que te arregla, que te It maquilla. fixes you. It puts makeup on you if you look ugly. En el cielo ese maquillaje no existe. In the heavens, that makeup don't exist. Ese programa no está en el cielo. You can't find that filter in the heavens Que usted se maquilla delante de la gente. where you put makeup in front Y of en the el people. cielo te van a ver como tú te maquillaste para In la the gente. heavens, they're gonna see En exactly el cielo te what's desnudan tal inside. y como tú eres. In heavens, Porque el Señor they see you conoce naked. lo más profundo de tu interior. Because the Lord knows the El depths of Señor your te heart. desnuda, aleluya. The Lord knows the depths of your heart. Yo estoy seguro que cuando Josué está en el baño cantando, I'm sure that no, when I'm in the bathroom singing, no está bañándose vestido, ¿verdad que no? come on, you gonna take it there. Ay, santo. He said he's taking a shower. He doesn't have clothes on while No he's quiere showering. traducirlo. No, traduce. Pero yo me imagino que But I imagine que en la cocina él no canta de la misma manera. that in the kitchen he doesn't sing the same way. Porque hay intimidad que son entre tú y Dios. Because there's intimacy that's between you and God. Es que ni él con su esposa ni con sus hijos Not him with his wife. canta en la cocina desnudo, ¿verdad que no? He's not gonna sing naked in the kitchen. Pero en el baño él tiene toda libertad. But in the bathroom he has all freedom to do so. Usted puede vender la imagen que usted quiera You can sell the image that you want de artista, of artist, de actor, of actor, de hipócrita, of hypocrite, de tener una careta delante de la gente. to have a mask before the people. Pero delante de Dios no. But before God, you can't fool Y yo creo que nobody. aquí hay un grupo de hombres y And I mujeres believe que han that there's a venido a la group of men iglesia and women that a have come adorar to su the nombre church porque se to quieren praise salvar. His name because they want to Porque be quieren saved. entrar a la presencia They de want to enter Dios. the presence of God. Yo estoy en la iglesia no para llenar un cometido con la gente. I'm not in church to fill a No commitment para with people. impresionar a Lidia. Not to impress nobody. No para impresionar a mi familia. Not to impress my family. Yo estoy en la casa de Dios. I'm in the house of the Lord Porque quiero salvarme. because I want to be Me saved. cansé del mundo. I'm Me tired cansé of the de la world. hipocresía. I'm tired of Me cansé de la hypocrisy. idolatría. I'm tired of Me cansé del idolatry. engaño. I'm Me cansé tired de la of brujería. deception. I'm Me tired of cansé del witchcraft. alcohol. I'm tired of Me cansé de la alcohol. droga. I'm tired Me of drugs. cansé del dinero I'm mal tired habido. of the money that's dirty. Y preferí a Dios. And I prefer the Lord. Pregúntele a una persona Ask a person que sea multimillonaria that's probably a millionaire. y que le den una semana And they may de give you vida a week of life porque tiene un cáncer terminal. because they have a terminal cancer. Y pregúntele qué decides, Ask them, what do you want? tu dinero Your money o permanecer en la tierra. or to remain here on earth? Yo le aseguro que le va a decir, yo quiero permanecer en la tierra, llévate el I'm dinero. 100% sure that they're going to tell you, I wish to remain here on Porque the ya él earth. sabe cómo volver a hacer dinero. Because he knows how to make money again. Ya él sabe cómo administrar correctamente el He knows how to dinero administer his money y correctly volver a tenerlo en sus and manos. return to have it in his Pero la hand. vida ni un minuto más se le But va you a can't dar. return your life Porque el again. que tiene el control de la vida Because he that has se control llama of life, Jesús de Nazaret. his name is Jesus. Él dijo, yo soy He said, I el am camino the y way, la vida. the truth, Yo soy and la life. resurrección. I'm the Y el que resurrection. cree en mí, He that believes in aunque esté me, muerto, even if he's vivirá. dead, he shall live. Yo creo que aquí hay un grupo I believe there's a group of people de here, hombres y mujeres que son soldados de of Dios, men and women of God that are soldiers of God, que ya han sido experimentados en quebranto. that they've experimented the breaking of Porque a God. veces uno dice, Señor, ¿por qué yo sufro tanto? Sometimes we ask God, why do I ¿Por suffer qué me so ha much? pasado esto a mí? Why has this happened to me? ¿Por qué me está pasando a mí? Why is this happening to me? Es que nosotros estamos en un tiempo Is that the thing is, we're in a particular time de capacitación. of where God is capacitating us. Y Dios capacita como Él quiere. And God capacitates according to how he wants. A nosotros nos gusta que cuando estábamos en la escuela, We like that when we were in los que iban school, al colegio, those that went to que school, el profesor hablara. we let the teacher Hable, speak. dele pa' allá. Just speak, go ahead, speak. Pero cuando te ponía tarea, tú decías, But when he gave you ahí. homework, you would be like, I don't want to do homework. Y los profesores eran lo más malo del mundo. And the teachers were the worst teachers Cuando te decían when they de would la say clase to de you, ayer, from yesterday's class, hoy hay una prueba, hoy hay un today examen. there's a pop quiz, De repente, ¿sí o no? an all of a sudden quiz. They were the worst teachers. You didn't like that, huh? Sin embargo, But
Él lo que quería era probar tu capacidad. He wanted to try your Su capacity. interés no era Your quemarte, capacity. His intentions weren't to fail era you. conocer tu capacidad. It's to know your capacity. Ahorita nuestro hermano el pastor estaba hablando de Job. The worship pastor was singing about Job. Dios tenía intención de destruir a Job. That God had the intentions to destroy Job. No, Dios No. quería, Dios sabía God wanted and God knew que Job tenía la capacidad that Job had the de capacity soportar la prueba to que be iba a able to pasar. support the trial A that he quien was Dios going quería probarle to withhold, que withstand. él había The- depositado su God confianza en wanted un to try hombre that he put aquí en la tierra this trust on this que aunque man here estaba on en la this earth, carne that even though he was in había the flesh, confiado en un Dios he had trusted que in no a había God visto, that he has never seen, pero solo había oído de but él, he has heard of this pero God. tenía la confianza suficiente But he had the para sufficient trust saber to know que Dios lo podía levantar del that God polvo de la could raise tierra. him from the Él le earth. quería probar a Satanás. He wanted to que try habían Satan. hombres He y wanted to mujeres de test bien Satan. en la He wanted to tierra. let Satan know that there were men and Yo women no of sé God si on tú the eres un earth. hombre o una mujer de I don't know esa if you're a que man Jehová or puede a woman confiar here en on this ti. earth that God can trust you. Esa gente que Dios quiere confiar en ellos These people that God wants to trust son los them, que están dispuestos these are the ones who are willing a permanecer en la aflicción, to remain in affliction, a permanecer en la prueba, to remain in a trials, permanecer en la tribulación, to remain in en la tribulation, opresión del enemigo en in the contra tuya oppression that the y enemy de tu brings familia, against you and your family, sabiendo que Jehová de eso también knowing te ha de that librar. God is going to do something with you. Este hombre, This man, el Señor después de haberle dicho, after the Lord told him, haz esto y vivirá, you shall do this and you shall live. él le dice al Señor, And he tells the Lord, porque que hay gente que quieren justificarse. because there's people that they love to justify La themselves. justificación es la más fácil Justification is so easy to do para que la gente no haga lo que debe hacer. for people not to do what they should be doing. Lo conocemos con Saúl, We know it with Saul, pero sabemos también la consecuencia de but we know the justificarse. consequences of De justification. cuando Dios te asigna algo That when God assigns you para to que do lo hagas something tú for you to do y it, tú se lo quieres delegar a otro, and you want to delegate it to somebody else porque te justifica por lo que tú quieras. because you want to justify yourself with whatever excuse you got. Tú te puedes justificar con lo que tú You quieras, can justify yourself with whatever con el excuse you pastor y con got, los líderes, with the pastors and the leaders, pero al whoever. final a quien tú tienes que rendirle But cuenta at es the a, end of the day, who you al Dios have del to cielo. give an account to is the God of heaven. Y oiga lo que dice el versículo 29. And por look what favor, verse léalo conmigo. 29 says. Pero él queriendo justificarse But he wanted a sí to mismo, justify himself. dijo a Jesús, Said to Jesus, ¿y quién es mi who prójimo? is my neighbor? ¿Quién es mi prójimo? Who is my neighbor? La pregunta es, ¿usted cree que él no sabía quién era su The prójimo? question is, you don't think he knew who his neighbor was? Porque él sí era un maestro de la ley, Because if he was the teacher of un the law, abogado. a lawyer, Y Levítico dice in Leviticus en el says, capítulo 19 quién es el in prójimo. chapter 29, tells Y you que who's eso your que él neighbor. citó And the thing that he de cited, amar a Dios con toda su alma, to love the Lord with con all your toda su soul, mente, in all your con mind, todo su corazón, with all your heart, y a su prójimo como a sí mismo, and your neighbor era porque just as él lo well, conocía. is because he knew. Pero But recuérdese que era una trampa que le estaba remember tendiendo that a it was a Jesús. trap that he was trying to set up Jesus Él with. queriendo He wanted to justificarse, justify himself. hizo otra pregunta. He did another question. ¿Quién es mi Therefore, prójimo? who is my neighbor? Usted sabe que hay gente que cree que, You know, por there are people that que por lo que hacen son salvos. think because of what they do, they're saved. Porque él creía que ya con lo que él hacía era Because salvo, he era think by suficiente. what he did, it was sufficient for salvation. La suerte que nosotros, los que estamos aquí en esta noche, The good news is that we that are here, sabemos que la salvación es we un know regalo de that Dios, salvation is a gift of God. que es un don de Dios, It's a gift of que no God. es por lo que tú haces, It's not from what you do. sino por lo que Jesús hizo. It's what Jesus did for you. ¡Ey, santo! Un amén. Hey, No es por lo somebody que say tú amen. haces, It's not for what sino you por lo do. que Jesús It's hizo en la for what cruz. Jesus did on the cross. Oiga lo que dice Efesios, Look what Ephesians says, capítulo 2, versículos 8 y 9. chapter 2, verse 8 and 9. Porque por gracia soy salvo, Because by grace we are por saved medio de la fe. through the midst of Y faith. esto no es de And vosotros, this is not of pues us. es don de It's Dios, the gift of God, no por obra, not through para works, que nadie so that nobody se gloríe. may glory in themselves. No es por obra. It's not through Ahora works. pregunta, ¿quién es mi prójimo? Now he Tal asked vez, the question, tal who vez is my algunos de neighbor? ustedes no saben quién es su prójimo. Maybe you don't know who your neighbor is. Yo le voy a decir para que usted no esté en la misma posición de I'm los going to hombres. tell you so that you're not in the same position as this man. Su prójimo, según explica el diccionario,
Your neighbor, according to the dictionary, es la persona próxima a usted. is the person next to you. Su vecino, Your neighbor, su amigo, your friend, su semejante, person that looks similar to you, su compañero, your partner, un soporte, a support, alguien que está a su alrededor. somebody who's Ese es around mi you. prójimo. That is my Y neighbor. exactamente And exactly un ser humano igual que a usted. human being like you and I. No es un animal. It's not an animal. Digo, en la cadena alimenticia nosotros somos animales también, ¿verdad que sí? According to evolution, they consider us animals. Pero a lo que se refiere el Señor But we don't believe that. And, en su according palabra, to que what es su the, prójimo, what the Lord says, es tu vecino, your neighbor is your tu neighbor, amigo, your friend, el que está a tu alrededor, el que tiene una cabeza como tú, the person that has a head just el like que you, tiene mano como tú, that has a el hand que like you tiene and pie I, como tú, that has feet el like que you, es semejante a ti. that looks like you. Y el Señor dice, un amigo, And he said, a friend, alguien en quien tú puedes confiar, somebody who you can alguien en trust, que tú has depositado somebody who confianza, you deposited your trust alguien en in, que tú te soportas, somebody who you receive en support el que tú from, pones tu cabeza para that you may recostarte, lay your head on their shoulders, pero que él también but he puede hacer also lo mismo hacia ti. can also do the same for you. Y Jesús enseñó más Jesus taught even more about this. que también nuestros enemigos He taught us that even our son enemies nuestros prójimos, are our neighbors. porque él mandó Because he sent a que amáramos that we may love a nuestros our enemies. enemigos. Amen. Y cuando usted habla de la regla de oro, And when you speak about the golden rule, los discípulos dijeron, Señor, the difícil disciples said, cosa tú has pedido. Lord, a difficult thing you have asked. ¿Cómo tú me vas a hablar a mí de que el que me dé una galleta yo poner la otra cara? How are you going to tell me that whoever slaps Que me, el I'm que going me to dé give del the lado other side? derecho que le ponga el lado izquierdo. Whoever slaps me on the right side, I'm going to offer them the left side. Y es fácil. Is that easy? La reflexión, the reflection. Y el que te And the one that pida reflects. prestado, And the one who no le pida para atrás lo que and the who asked to borrow, don't ask him back for fuerte. what you let them borrow. el que te quita That's la tough. túnica, He that takes your coat, dale la capa. give him your cape, give Es him que everything. Jesús se pasaba de misericordioso. Jesus was over merciful. Por eso que ellos dijeron, Señor, lo que tú has pedido es difícil. That's why I said, Lord, what you have ¿Y asked usted is a sabe lo hard que thing. Jesús le dijo? Lo que es imposible What is impossible hombre for man es posible para is Dios. possible for ¿Usted sabe God. qué es lo que le está diciendo? You want Que to en know tu what this humanidad means? That in your tú humanity, nunca vas a dar la milla extra. you're never going to Pero go cuando el the Espíritu extra Santo mile. te llena, But when the Holy Spirit tú le fills you, pierdes el valor a las cosas terrenales you y start to value comienza a the valorar things la vida of que tú heaven. estás ministrando. you start to value the things more of heaven. A mí me hicieron una invitación de esta iglesia In this church, they invited me, que yo me gocé, and I rejoiced. me reí, lloré, I laughed, I smiled, ministré I ministered. y fue que fuimos a la Mass Avenue We went to Mass Ave a trabajar con un grupo de hombres y mujeres to work with a group of women and con men necesidades tan espirituales. that has such a Como great la que tenemos spiritual nosotros. necessity with the Lo que homeless pasa es que ellos community. tenían una área They had an area y over there. probablemente usted y yo la tenemos en otro. Maybe we have a El área de deficiency ellos es in que a tienen particular problemas con area. la adicción de droga. Their problem is that they have a drug addiction. Pero cuando usted se sienta con esa gente, But when you sit down with these people, usted dice, pastor, pero venga, que usted no está hablando de lo que está todo ahí. No, no, no. Es but que, hold on, Pastor, es que you Jesús still lo que lo haven't quería started llevarla preaching about ahí. this. Jesus is trying to take A them lo que yo here estoy hablando, a las to what I'm necesidades de la speaking gente que tenemos about que the ver. necessity of the people that we have to see. Cuando yo vi toda esa gente When I saw all these people y usted se sienta a hablar con ellos, and you sit down to speak with them, esa gente que usted y yo cuando le pasamos por los lados, the people that we sometimes la walk by ignoramos, and we ignore them, el cielo mira the heavens y dice, sees yo us. mandé a mi hijo, It says, I send my mandé a child, mi hija I send my que daughter pase por ahí to walk para by que this viera person, esa necesidad to see that y necessity, él la está subestimando. and they are putting that person Él no le down. está dando importancia. He's not given the importance of this person. A veces lo que le da es lástima, Sometimes they feel, pena a uno they feel sad about this y a person, otro asco. and others feel Y disgusted by perdóneme these que lo diga people. porque es así.
And I'm sorry that I say this, but it's the truth. Cuando usted sabe que un individuo que usted le está ministrando, When you know that it's a person that you're ministering to this person. gracias, hermana. Está bien. Gracias, muy amable. Water break. Water break. And we're back. Cuando usted sabe que hay un individuo que usted le está ministrando, When you know that there is an individual that you're ministering to que tiene them una semana sin bañar, that has a week without taking a shower, y cuando usted le está hablando, and when you're speaking to them, lo que viene de allá para acá con la brisa, what comes this way from the wind, usted no lo soporta mucho. sometimes you can't hold it. Pero usted piensa, aparte de que tiene una semana sin bañarse, But you're also thinking about, man, they haven't taken a shower in a week. ¿habrá comido por una semana? Now the question is, have they eaten in a week? La familia que tiene, ¿cuánto tiempo tiene que no la ve? The family that they have, how long has it Porque been since le they've voy a decir seen una them? cosa, las necesidades espirituales Because let me tell you, the spiritual necessity that they have, son mayores que las necesidades físicas. they're greater than the physical necessities that they have. Si usted no sabía que cuando usted se sienta a hablar con esa persona, If you didn't know, when you sit down to speak with these hay gente people, de ellas que son abogados, there's some of them that were lawyers, que son doctores, some of them were doctors, que tienen una familia, that they have a family que por la aflicción del espíritu de ellos because the affliction that they have in entraron the en una spirit, depresión, they entered a cayeron en depression, el alcohol, they fell in cayeron en la alcoholism, droga they fell y in no drugs, pudieron vencerla. and they couldn't conquer it. Y la vergüenza And the lo shame hizo salir de su casa. caused them to leave the house. Pero qué bueno que la iglesia entiende But how good is it that the church que may nosotros no understand tenemos lucha contra that we carne don't have battles y against, sangre. we don't wrestle against flesh and blood. Así como yo le estaba diciendo al principio, Just like I was telling you at que the cuando beginning, usted entra en la presencia that del when you Señor, enter the presence of the a Lord, usted le pasan días sometimes days y may no go quisiera by salir de su and you habitación. don't want to leave your room. Cuando el Espíritu de Dios lo está When the llenando, Spirit of the Lord is filling you, usted va a hacer lo que hizo Pedro. you're going to do what Peter did. La Biblia dice que en la transfiguración, The Bible says that in the transfiguration, Pedro le dijo al Señor, Peter asked the Lord, Señor, Lord, hagamos 3 enramadas. should we make 3 tabernacles here? Él andaba con Juan, He was with John. él andaba con Jacob He was with James. y él, Pedro. 3 enramadas. He said 3 tabernacles. Pero yo me di cuenta que él no pensó ni en Pedro, But I realized that he didn't think ni about pensó Peter. en Juan, He didn't think about ni James. pensó en Jacob. And he didn't think about Él dijo, John. las 3 enramadas, una para ti, He para said el 3 Señor, tabernacles. One for una you, para one Moisés for Moses, y otra para Elías. and the other one for Elijah. Porque él estaba en la presencia del Because he Señor, was in the presence of viendo lo God, que nunca había visto seeing what he has y no le never estaba seen. dando And he importancia. wasn't giving importance. Si él permanecía ahí, If he remained there, permanecer bajo el rocío de la he just noche, wanted to be in the él quería presence. que Jesús, He wanted Jesus, Jacob, Moisés Moses, y Elías and Elijah estuvieran bajo la enramada. to stay in the A él no tabernacles. le importaba su vida. He didn't care about his life at that moment. Cuando este hombre When this man le dice al Señor says to the Lord que él no sabía quién era su prójimo, that he didn't know who his le neighbor dio la was, oportunidad a Jesús he gave him the opportunity to para Jesus darle una gran lección a él, to give him a great una lecture, gran lección a la gente a que great estaba a su lesson to alrededor the people who were y around una him, lección para la iglesia de hoy. and a lesson to the church Y of le contó la today. historia And he told him this, de un hombre que caminaba, of a man who was walking. dice aquí, It says here, de Jerusalén he descended a from Jericó, Jerusalem to Jericho. un trecho de unos 25 kilómetros It was a long stretch, en piedras, en caminos The way, feísimo, it was an ugly path. estrecho. It was Y very narrow. dice la historia, And the story tells us, los eruditos dicen que ese camino scholars would say era that this muy path difícil que el que lo atravesara was very difficult, no that if fuera you went through this asaltado, path, you weren't robbed. no fuera robado, You were robbed if you went through this no path. fuera herido You were y wounded dejado por muerto. and you were left dead. La mayoría de personas que iban a pasar A por lot of ahí people that would go through this path, buscaban they were seeking compañía para no ir solo. a company to go Los with them. mercaderes que eran más asaltados Because the people that were most hacían lo que se assaulted or llamaban robbed, caravanas. they would do caravans. Salían por grupo They would go out in groups of people para poder cubrirse entre todos, so that they protegerse. can cover themselves amongst each other. Pero este hombre iba caminando solo. But this man was walking by himself, Y dice la Biblia que en el camino fue and it said asaltado. that on the path he was Le quitaron robbed. todo.
They took everything y lo from him. dejaron por And they muerto. left him half dead. Y pasando por ahí, And passing through there, parece que había un sacerdote que vivía en Jericó there was a priest that y was iba going to hacia Jericho. Jerusalén. It was going to O vivía en Jerusalem. Or Jerusalén y iba lived in para Jericó. Jerusalem and was going to Jericho. La One of cosa them. que lo vio tirado ahí. The thing is that he saw him there. Y me imagino que este hombre And I can imagine that que this estaba man tirado en el piso, was on the ground cuando vio al sacerdote, when he saw the priest. la esperanza le volvió He must have saw hope de que no iba a perecer en ese lugar. that he wasn't going to stay dead Pero in usted that sabe lo que place. pasó. But let me tell you what Que el happened. sacerdote lo miró The priest saw y him pasó de largo. cross the street. Luego dice la Biblia que pasó un levita, And the Bible says that a Levite, un hombre a man que era hijo that was a son de la tribu de Leví, of the tribe of Levi, de la familia sacerdotal, of the Levitical family. que no era un sacerdote, He wasn't a priest, pero que moralmente but morally, estaba llamado a ser un ejemplo en la sociedad. he was called to be an example in Eran society. de los que ministraban en It el was altar those de that Dios, minister in the en la altar of casa de God, Dios. in the house of Y la Biblia God. dice que And viendo aquel the Bible hombre, says that seeing this también man, pasaron de largo, pasó de largo. he decided to cross the street as well. El hombre también perdió la esperanza. This man must have lost hope. Pero de viene el mensaje para aquel hombre. Es que dice que pasó otro hombre por ahí. But soon another man came by. Y el hombre que pasó era un samaritano. And the man that came by was a Samaritan. Y un samaritano tradicionalmente And a Samaritan traditionally, era enemigo de los judíos. it was an enemy of the Jew. Me imagino que cuando él lo vio, I can imagine that when he porque saw por su him, vestimenta eran reconocidos. because through their dress Él codes, dijo, si un sacerdote no with hizo what they nada, wore, they understood who si they un were. levita no hizo So I can nada, imagine that he said, if a mucho priest didn't do menos va a ser anything este and a idólatra. Levite didn't do anything, then this mucho idolatrous menos va a person ser este enemigo. is not going to do anything. This enemy's not Pero going to la do anything. sorpresa grande, But to his que surprise, es el que menos él esperaba, the one who he least fue la expected persona que extendió la mano y lo was the levantó. one who extended his Fue la hand to persona que lift tuvo him de él up. compasión. Was the man who had Fue la compassion persona on que him. tuvo de él Was the misericordia. man who had mercy A with veces him. la religión no basta. Sometimes religion isn't A veces sufficient. venir al culto, saltar y brincar Sometimes no to come basta. to the service isn't enough. A veces decirle a la gente que usted es Sometimes evangélico to no tell the basta. people that to be La vida a Christian isn't práctica del enough. amor de Dios The practical life of es the la love que of te God hace hacer is the sentir one who makes you que eres un hijo feel de Dios, that you are a que ama a tu child prójimo como a ti mismo, loves your que neighbor, ama a Dios sobre todas las cosas, that loves God que above pone en everything, práctica lo que las that sagradas puts in escrituras te practice what the dicen. scripture says. Es bueno venir a la iglesia. It's good to come to church. Usted sabe una cosa, que yo soy, You want to know something? cuando yo me convertí tenía 23 años. When I converted, I was 23 years of age. Y en la iglesia de Jesucristo de República Dominicana, donde In yo the me church convertí, in Dominican Republic, where I y al igual que converted, en Puerto Rico, porque visité even in Puerto Rico, en I went diferentes a lot ocasiones to Puerto Rico. en el ministerio a Puerto Rico, In my ministry, I y went me there di a lot. cuenta que teníamos la misma forma de culto. And I realized we had the same type of 7 services. benditos días a la semana se va a la 7 days iglesia. a week, the people were in church. 7 días a la semana. 7 days a week. Y hay gente que el domingo aquí, And there's people that Sundays here, en este país les resulta difícil venir a la casa de it's Dios. hard for them to get to church on a Sunday. Los otros días hay que orar por ellos para que el Señor lo traiga. The other days, you got to pray hard for them, for God to bring them. Y así no vienen. And they don't come. Oye, orando por ellos para que vengan, no vienen. We're praying for them to come and they don't come. Y yo le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 23 And I años. gave my life to Christ when I was 23 years of Los age. lunes eran culto de oración. Monday was day of prayer. Los martes culto de dama. Tuesday was Los women's miércoles era service. hacer culto en la calle al aire libre. Wednesday was Los street jueves culto evangelism. de caballero. Thursday was Los men's viernes service. culto en la calle otra vez y en los hogares. Friday we were out in the streets Los sábados preaching in the culto de homes jóvenes. too. And Saturday youth service. Domingo en la mañana escuela bíblica. Sunday we had in the 2 morning horas. Bible study, 2 Y en hours. la tarde el servicio. And at night we had the service. 8 veces a la semana veníamos. 8 days a week we were El here. domingo 2 veces. Sundays twice. Y todavía yo no estaba conforme. And I still it wasn't enough for me. ¿Usted sabe por qué? Porque tenía hambre de You Dios. want to know why? Because I was hungry for Cuando se God. terminaba el servicio, When the service was habíamos over, un grupo de jóvenes que nos íbamos para la casa, there was a group of us that went home. cenábamos We y would eat volvíamos para la iglesia a las 12 de la noche. pan con chocolate y después.
We used to a eat las 12 chocolate de la and bread. noche a orar. And then we would go back midnight and pray. Y a las 6 de la mañana otra vez había un matutino. At Y 6 in the estábamos morning, we were doing another service, orando a Dios. praying to Y God. usted sabe lo que nació en mí. You want to know what was birthed within El me? deseo de predicar el The evangelio. desire to preach the gospel. Porque yo le preguntaba al pastor, Because I was asking the pastor, pastor, ¿de qué le vale a un hombre, una what does mujer de it Dios, value a man or woman of ser God lleno del Espíritu Santo to be filled of the Holy para venirse a Spirit sentar a los bancos? to then come sit down? ¿De qué le vale a un hombre, a una mujer What que does it value pidiéndole a a man or Dios que woman los of llene God to asking them to be para filled, quedarse en su casa viendo televisión? to then stay in their house to watch television, Para pasar más tiempo en las redes sociales que to buscando la spend more presencia de time Dios? on social media than to seek the presence ¿Para of qué God? quiere Dios llenarte de su espíritu? Why does God want to fill you Si with tú His no vas a Spirit predicar el evangelio? if you're not going to go preach the gospel? Porque el Señor dice Because the Lord says que iban a ser testigos de él. that they were going to be His Cuando fueran llenos del witnesses Espíritu when they were Santo de filled Dios. with the Holy Spirit. Y si yo voy a coger las redes sociales, And if I'm going to take the es para social media, predicar el evangelio de it's to preach Jesucristo the por ahí si gospel estoy of lleno de Jesus Dios. Christ if I'm filled of Es para God. hablarle de Dios a la It's to gente. speak to the people of Es God. para ir a la Mass Avenue a poner las It's manos to go sobre to esa Mass Ave gente and lay hands para on que people sean libres. so they can be delivered. No vale la pena It doesn't matter que usted le pida a Dios ser lleno. that you may ask God to be Vale la filled. pena ser lleno. It's worth to be Lo que no filled. vale la pena es que usted le pida a Dios que Dios lo llene What's not worth is that you're asking God to be filled. para usted ser un holgazán en la obra de Dios. For you to be a lazy Porque person usted sabe lo que va a hacer la in the unción. house of God. You know what the anointing is going to do? Matarlo a usted. The anointing is going to kill you. Amen. La unción es peligrosa. Anointing is dangerous. Nosotros estamos pidiendo que el We're Señor un asking for avivamiento. God, give me Un a avivamiento. revival. Pero el avivamiento es un compromiso. But a revival is a commitment. El avivamiento Dios te llena. God will fill you. Y si tú no haces tu asignación, And if you don't do your te va a assignment, reventar. He's going to reclaim it. Si no, usted ha leído el libro de los Hechos. Have you read the book of Acts? La Biblia dice que el Espíritu Santo lo It llenó. said that the Spirit of God filled them. Y tenían todas las cosas en común. And they had everything in Y common. no decía ser suyo nada de lo que poseía la gente, And they didn't care about what sino anybody que lo else traían had. a los pies de los But apóstoles everything that they had, they para brought it que to no the feet hubiera of the necesidad en apostles. el pueblo. So there could be no Y el necessities among the people. Señor And the Lord traía de día en día would bring lo day que by habían day de ser salvos. those that were to be saved. Cuando el Espíritu de Dios está en la casa de When the Dios, Spirit of God's in usted the no house tiene of que God, preocuparse you don't mucho. have to worry a Usted lot. lo que tiene que predicar el You just have to evangelio, preach the la gospel. sana doctrina de Dios, The y el sound Espíritu doctrine of Santo God va a and the traer la Holy Spirit gente. will bring the Porque people. donde hay una unción Because with fresca, a fresh la gente anointing, tiene necesidad de The Dios y people la va a have buscar. necessity of God. El día del Pentecostés, ellos no salieron a predicar. The day of Pentecost, they La didn't go out gente vino a ellos. The people came to them. Vinieron a acusarlo. They came to accuse them. Pero cuando se dieron cuenta que era el Espíritu de Dios que estaba ahí, When they realized it was the se Spirit of en God dos that was mensajes se there, convirtieron 8,000 in two personas. message, 5,000 people converted. Cuando el Espíritu de Dios te llena, When the Spirit of God va a fills you, tener que abrir la boca para predicar el you Evangelio de have to open your Jesucristo. mouth to preach the gospel. Hubieron dos que quisieron pasarse de listo. There were two that wanted to be, Uno se llamaba Ananías that thought they were cool enough. y otro se llamaba Zafira. Ananias and Sapphira, Nada más y nada menos que un par de esposos they were a pair. que se pusieron de acuerdo They were in agreement para engañar, según ellos, to lie a la iglesia. to the church. Jesús dijo que cuando usted le hace un bien a un hermano, a un hijo de él, Jesus said that when you do something usted good se lo for está them, haciendo a él, ¿sí o no? Jesus said when you do ¿Cuántos lo something saben good eso? to one of his, Que you're cuando doing good usted to le da him. un vaso de agua When you a give un a cup hombre, a of una mujer de water Dios, to a man or no woman se of va a quedar God, sin recompensa. you're not going to stay ¿Cuántos without lo a saben? recompense. How many know that? Pero ¿cuántos saben también que cuando usted señala a un hermano, lo critica y lo murmura, But está how haciendo lo many mismo know con when you Jesús? murmur and you criticize, you point at a brother and sister, you're doing it Es to lo Jesus? mismo. Son las acciones. It's the same. Those are the Esa actions. muchacha quiere mucho a su hermana. That one loves her Se lo sister. está haciendo a Dios. Y Ananías y Zafira And Ananias and Sapphira, tenían una herencia. they had an inheritance. Se habían beneficiado, pastor, muchísimo They de la iglesia. benefited so much from the church. Porque hay gente que son muy dados, pastor. Mire, yo tengo una necesidad. There's a lot of people that come to you and say, Pastor, I got a necessity. ¿Me puede ayudar a orar? Can you help me pray? Pero cuando el pastor pide la oración por alguien, But when the pastor's asking for prayer for nunca somebody, levantan la mano para they orar. never raise their hands to pray.
Ananías y Zafira se And habían beneficiado Ananias de and todo lo de la Sapphira iglesia, benefited from everything in the de church, todas las bendiciones de la iglesia. all of the blessings of the Pero cuando church. entró la bendición a ellos, But when the blessing came to them, quisieron engañar a la iglesia they wanted to fool the church. y se dieron cuenta al final que no And they fue a la realized iglesia, at the end that they didn't go to church porque la herencia que recibieron because the inheritance that they se received, pusieron de acuerdo y dijeron vamos a they were in venderla en agreement tanto and said, we're going to sell it in so much, para dar lo que nosotros querramos a la iglesia. but to give what we want to the Y church. cuando llegaron a donde estaba Pedro y los And when they apóstoles, went to the apostles, que le dijeron, Pedro, mira, nosotros they vendimos una said, herencia que Peter, teníamos. look, we sold everything we had. Y mira aquí la parte que nosotros vamos a dar porque la vendimos en tanto y vamos a dar tanto. Here, we're going to give this percentage to you. Y Pedro le dijo, And Peter said, ¿por qué why tomaste la decisión you have made the de decision mentirle al Espíritu to lie Santo? to the Holy Spirit? Porque lo que tú tenías, tu herencia, Because your inheritance, Era what you tuya. had, it was yours. tú no tenías que por obligación dar You didn't have to give it. lo que tú diste. What you gave, Tú dabas lo que el Señor puso en tu corazón. you gave what the Lord El put in your problema es heart. que The tomaste la decisión problem de was that you mentir. took the decision to lie. Y dice la Biblia que ahí And the mismo Bible says that right there, cayó muerto. he died. Porque ¿cuántos saben que la Biblia establece del diezmo y de la Because ofrenda? how many know that the Bible establishes Lo on tithes and establece. offerings? It No fue establishes el hombre que lo it. It wasn't estableció. man that established Y this. la parte que el Señor dijo fue And the la part décima that parte. the Lord established was the No 10th. fue un 5%. It wasn't No fue un 5%. 3%. It wasn't No fue un 3%. 2%. It wasn't a Fue 2. un 10%. It was 10%. Entonces si yo tengo 100 pesos And if I have $100 que me lo dio Dios, that God gave it porque over to usted, me, todo lo que usted tiene se lo dio. because se lo da everything el that you Señor, ¿sí o have, no? God gave it to you. Y usted determina And de you los 100 pesos determine out of the $100 traer 10 to bring porque Dios lo $10. estableció. Y usted dice, no, yo le voy a decir al And never pastor say, no, I'm going to tell que the yo lo que pastor tengo son 50 that I only have y le voy a dar 50 5. and I'm going to give $5. ¿A quién usted cree que usted está engañando al Who do pastor? you think that you're lying to? The Porque el pastor? pastor no estaba esperando nada. Because the pastor wasn't waiting Porque for no al anything. pastor que usted se lo da. Because it's not to the pastor Es a that la you're giving it obra over de to. It's to Dios. the work of the Lord. Porque aquí se paga una renta. Because here you pay rent. ¿Cuántos sabían que aquí se paga una renta? How many people here know that here rent is ¿Cuántos sabían paid? que aquí se ayuda a las personas? How many people know Entonces, that people salen de lo que are nosotros helped here? contribuimos con la It obra de comes Dios. from our Pero usted no está contributions, obligado. but you're not obligated. Usted no está obligado. Usted You- tiene un deber. You have a duty, Y como deber, and like as your Dios lo duty, que hace, si Él cumple con su deber, God says if He fulfills entonces yo His lo duty, voy a bendecir. I'm going to bless them. Entonces Ananías y Zafira, Therefore, Ananias and se murió el Sapphira, esposo they died. y viene la mujer muy contenta. Ananias died, and a Sapphira celebrar que su comes. esposo había dado. She forgot that her husband, and she didn't know Y the Pedro le husband espera, le died. dice, ven acá. And Peter's like, come here. Es verdad lo que, porque ella no sabía que su esposo se había muerto. She didn't know that the husband died, so he wanted to test her. Y es verdad que tú recibiste una herencia, sí. Is it true that you received an ¿Y por inheritance? qué tú conveniste con tu esposo Why did you fall into agreement with your husband en traer una cantidad? ¿Fue verdad que la vendiste en to tanto? bring a certain amount? Is Y it ella true dijo, "Sí, en that you tanto." sold it in a certain Pero, amount? ¿y por qué tú And he said, conveniste yes. con tu esposo a hacer eso? He said, why did you Mira esos choose muchachos que vienen ahí. to lie to the Holy Spirit? You see these Acaban youth de here? venir de enterrar a tu marido. They just finished Y burying, también tú te vas a morir and you're going to en die as este well. día. And she died as well. Y cayó muerta. La pregunta es, ¿eso fue en el Antiguo Testamento? The question is, was that in the No. Old Testament? No. Eso fue en el Nuevo That was in Testamento the New Testament después del Pentecostés. after the day of Pentecost. Había un avivamiento en el pueblo. There was a revival amongst the people. Los apóstoles todos murieron por la The causa del apostles, Señor, they all died for excepto the Juan. cause of the Lord. Except for John. Murieron sirviéndole a Dios. They died serving the Lord. Crucificado, Crucified. lancerado, They were apedreado, lynched. They were aserrado, stoned. tirado por arrecife. They were stoned. Murieron por la They causa died del horrible Señor. deaths. They died for the cause of the Lord Después de estar llenos de Dios. after being filled with God. Este hombre This man que le preguntó al Señor, that asked the Lord, la verdad no se sabe si él recibió la enseñanza. we don't know if he received the teaching or not. Yo lo que sé es que Dios le dio I just know una that the Lord bofetada con la enseñanza que le slapped dio. him with the teaching that he gave him. Porque él no se atrevió ni siquiera. Because he didn't dare. Porque el Señor le hizo una pregunta. Because the Lord asked him a question. ¿Quién de esos tres te parece que es su prójimo? Who of these three look like your neighbor? ¿El sacerdote, The priest, el levita the Levite, o el samaritano? or the Samaritan?
El individuo ni siquiera se atrevió The individual didn't dare a mencionar la raza de aquel to hombre mention the race of that man por tanto odio que le tenían a esa gente. for so much hate that he had of this Y lo man. único que dijo, And the only thing that he did, el que tuvo de él the misericordia. one who had mercy on him, Era más fácil de decir el samaritano, the Samaritan, pero la vergüenza era tal but the embarrassment que ni el was sacerdote ni el levita hicieron nada, that the Levite did y nothing. el que no estaba llamado a hacer nada. And the one who wasn't called to do Fue el que lo anything was the one who did Yo it. no sé si usted sabe que como iglesia de I don't know Jesucristo, if you know that usted as que the está Church of Jesus llamada Christ, you were called a hacer la voluntad de to Dios, do the will of a God, predicar el evangelio, to preach the a gospel, llevar una palabra to take a a word, aquellos que están necesitados, those that are in a su necessity, vecino, to their a neighbors, su amigo, to your a friends, su familia que to está a su your family alrededor, members who are al que está around you, necesitado, those who are in necessity, al que tiene la necesidad de those that Jesucristo, have the necessity of que Jesus usted sabe Christ, that you know, que está a su alrededor those that are y around que no you, conoce a and Jesús. they don't know Jesus. Hay gente que ni a su vecino le han predicado There el are people evangelio. that haven't even preached to their neighbors. Hay gente que los vecinos que están alrededor There are people that their neighbors around them, lo ve que se visten todos los domingos you can see that they're getting dressed every Sunday. y no sabe They si see es that para you una get dressed fiesta every o es Sunday. a And they visitar don't un know where familiar you're que going, va, if you're going to visit a friend or you're going to a porque ni party. siquiera se ha enterado que es para la Because iglesia they que don't va. even know that you're going to church. Identifíquese Identify como yourself cristiano donde quiera que usted va. as a Christian wherever you Que el go. evangelio sea su estandarte, That que el let the evangelio sea su gospel bandera. be your No se flag. avergüence del evangelio, Don't be ashamed porque of el the evangelio es gospel. poder de Dios Because the para los que gospel is creen. power for those who El evangelio believe. es salvación. The gospel is El evangelio salvation. trae liberación. The gospel brings El evangelio trae deliverance. sanidad. The gospel brings healing. Yo voy a terminar diciéndole I'll finish by saying this, que cuando yo entendí este that when I understood this pasaje bíblico, passage, por este pasaje bíblico, this le passage, pusimos nosotros el nombre a nuestra congregación. we named our Restaurando al church. caído. We gave the name of our to our church from this passage, Porque restoring the cuando usted fallen. ve Because que when you este see this, hombre when you see this, puso en práctica he put in practice el curar a este hombre, to heal this man, el sanarle, to heal him, limpiarle las to heridas, clean his wounds, vendarlo, to put bandages on him, ponerlo en su cabalgadura to put him on his, to saddle him on his y horse, después de darle los primeros auxilios a este hombre que era and su then enemigo, to be a first responder to this guy. culturalmente hablando. Culturally, No en it el was his corazón de enemy, él. not in his heart, but Usted sabe culturally lo que hizo speaking. ese hombre. You know what this man did? Lo llevó al hospital, He brought him to the hospital. lo llevó al mesón He brought him to the y le inn. dijo: aquí este hombre enfermo, lo encontré enfermo en un lugar. He said, I found this man Lo in a vendé. place. Le puse aceite y vino en sus heridas. I try to heal his wounds. Lo monté en mi caballo I put him on my horse. y lo traje aquí para que tú lo cheques, And I brought him here so that you can para check que him. lo termines de curar. So you continue to heal him. Y le dijo: mira aquí And he said, look at here. el gasto por eso. I'll pay for Y this. si algo te falta, And if you're missing anything, yo voy a volver para atrás I will come y back te voy a pagar lo que te haga and falta. I'll pay what's El missing. sacerdote no pudo hacer eso. The priest El couldn't do this. representante de Dios no pudo The hacer eso. Levite couldn't do El this. levita moralista no pudo hacer The eso. moralist couldn't Y do el this. enemigo fue que pudo The enemy tener misericordia de él. was the one who had mercy Usted on him. como iglesia, You as a no church, deje que las piedras hablen por usted. don't let the No stones deje que el speak for you. inconverso haga lo que usted tiene que hacer. Don't let the person No who doesn't deje know que la God do gente for que no you what tiene he wants to amor do. Don't let the person that doesn't Muestre have más love amor que usted a show la more gente. love than you. La iglesia de Jesucristo está llamado a The hacerlo. church of Jesus Christ were called to do it. Hay orfanatos que necesitan de ti. There's orphanages that need of you. Hay asilos de ancianos que necesitan de ti. There are elderly homes that need of you. Hay cárceles que necesitan de ti. There are prisons that need you. Hay refugio de mujeres abusadas que There are necesitan de ti. refuge of abused women that need you. Hay gente que necesitan de nosotros allá afuera en There la are calle. people that need of us out in the streets. Hay un mundo que no tiene esperanza, There is a world that que doesn't have necesita hope, que la iglesia entienda that they need for the que hay church prójimo todavía, to realize that que hay there's gente que people tiene amor por ellos,
There's people that have love Hay for gente them. que se retuercen del There's dolor en su people casa. that are in pain Hay at gente que home. tiene necesidad en su There's people that casa. have Que necessities in their gruñen los home. dientes del dolor. And they're Y crying in the necesita pain. que usted le And predique they el evangelio de need you and I to Jesucristo. preach the gospel. Y le diga que hay And esperanza to tell them there is todavía hope. de ser sanado, To be de healed. ser libre To be por el delivered. poder del Espíritu By Santo. the power of Denle the un Holy aplauso a Spirit. Cristo y Give que a Dios le strong bendiga en round of esta applause. noche. And may God bless you tonight. Dios me le bendiga más. May God bless you. Te damos gracias, Señor, Father, we give you thanks. en esta noche gloriosa. In this glorious hour, Reconocemos recognizing que tu poder, that your power, la unción del Espíritu Santo, the anointing of the Holy llega Spirit, sobre la vida comes upon the de un lives individuo of the individuals para hacerlo útil to make them para su useful obra, for your work, para llenarlo de su santa unción, to fill them with your holy para que anointing. vayamos y prediquemos el evangelio de We may go Jesucristo, and preach the gospel of para que Jesus libertemos Christ, al cautivo, so we may deliver the para que captive, llevemos nuevas so noticias that we may take the good a news aquellos que tienen la necesidad to those who have the de necessities conocer el evangelio de to Jesucristo. know the gospel. Nosotros le hemos creído por fe We have believed through y faith, predicamos esa fe and we preach this en el faith, sacrificio de Jesucristo, the sacrifice que of nos Jesus redimió that redeemed y us nos reconcilió con el and Padre. reconciled us with the Esa Father. gracia que nos salvó y That nos grace perdonó, that has saved us, que nos justificó, that justified us, esa gracia que nos redime, that grace that redeems us, esa gracia que nos ha that regenerado, grace that has regenerated us, haciéndonos parte de la familia to de la make us fe, a part of the family of faith, aquella gracia que nos ha santificado, that grace that has sanctified que us, sin nosotros amarle, that without us knowing, que sin nosotros conocerle, without us knowing, Él nos amó primero, He loved us first. nos atrajo a Él con cuerdas de amor, He brought us with strings of love, y hoy por su misericordia and today through His sabemos mercy, que nos apartó por su Espíritu Santo we know that He has set us apart by His como un Spirit pueblo as a people, santo, holy, real sacerdocio, royal priesthood, un pueblo a people para darle who are going to give testimonio a las gentes testimony to people. de que Jesucristo es el Señor. We shall testify that Señor, Jesus que is en esta Lord. noche gloriosa, Father, in this por medio de hour, tu Espíritu through the Santo, midst of your Holy Spirit, tú nos comprometa, you may have tú nos llenes de tu presencia commit us to para que and fill us with your reconozcamos presence so that we may cuál es nuestro recognize deber, what is our desire, para que our will, entendamos so we may cuál understand es nuestra asignación what is our assignment, y que lo hagamos con pasión, and we may have compassion, que tengamos misericordia we may have mercy de los que tienen necesidades. of those who have Tú le necessities. dijiste a los escribas y los fariseos And we may tell a los you told the religiosos Pharisees and the scribes and religious people que vayan y aprendan to learn lo que significa what it is, misericordia what quiero. mercy is. Señor, en el dulce nombre de Jesús, Father, in the powerful name of Jesus, permítenos apasionarnos por tu allow obra. us to be passionate of your work. Permite que entendamos esa oración Allow us que nos pediste, to do this prayer that you que have asked, oráramos al Señor de la that we may mies, worship you, que the Lord of the envíe harvest, obreros a su mies, that you may send laborers to your harvest, porque la miel es mucha because great is the y los harvest, obreros son pocos. but few are the El laborers. trabajo es mucho, Señor, The work is great, y los que están dispuestos a trabajar and those who are willing to son work, pocos, Señor. a few, Están en su propia andanza, they're walking around en sus propias ocupaciones. doing their own thing. Señor, se justifican con ellos They justify para themselves predicar tu palabra, to preach. para no ser vasija útil. They don't want to be Pero useful. nosotros en esta noche But us in this hour, nos depositamos en tus manos we deposit ourselves in your como hand, el barro en las manos del alfarero, like mud, like clay in the hands of the para potter. que nos dé forma conforme a tu voluntad. He may form us according to your will. Aleluya. Hallelujah. Te adoramos, Rey. Father, we A veces worship you. nosotros, al igual que el sacerdote y levita, Sometimes like the priest and the seguimos Levite, de largo, we Señor, continue to walk, Lord, porque pensamos, Señor, en nuestra propia satisfacción, because we think about our own en satisfaction, nuestro confort,
in our own comfort, en nuestra comodidad. in our own comfortableness. Pero no estamos pensando, Señor, en la labor But que we're tú not nos has thinking about the encomendado. work that you have commended us to. Aún Jesús en su humanidad, Even Jesus in his humanity Señor, digo, Señor, pasa de mí esta said, Lord, copa. let this cup pass me if it's your will. Pensaba que no quería que era el tiempo de morir. He didn't think it was the time to die. Aleluya. Pero digo, Señor, But he said, Lord, que se haga tu voluntad y let no la your mía. will be done and not mine. Y hoy te pedimos, Señor, henos aquí. And I ask you, Lord, here I Haz tu am. voluntad en nosotros Do your will in us y no la nuestra. and not our own will. Señor, porque tú tienes control. Father, because you are in Aún del soplo control. que depositaste en nuestras vidas. Even the wind that you have Para deposited, the hacernos air we breathe, Almas vivientes. to make us a living Y soul. basta solo con un soplo And even with just para one tú cegar nuestra breath, vida, Señor. Father, you have. Queremos que cuando eso pase, Father, we want estemos for haciendo this tu to pass. santa y bendita voluntad. We may be doing your Sea que will. tú venga por tu iglesia en el rapto. Father, if you come in the